el tema que les subí ayer, que vamos a comenzar a trabajar hoy, tiene que ver con lo que veníamos trabajando. Eh, Vieron que nosotros estábamos trabajando con ecuaciones exponenciales. Fíjense que nosotros al principio de año empezamos a ver polinomios y los diferentes métodos para encontrar raíces, ¿no? Raíces y bueno, y después, ¿qué hicimos? Una vez que ya aprendimos eso, empezamos a ver el tema de funciones, función polinómica, ¿no? Porque ya eh, teníamos bastante ducho el manejo de los cálculos de raíces y después vimos otras cuestiones que tienen que ver con el análisis completo de la función. Y ahora va a pasar lo mismo, ¿sí? Ahora vimos ecuaciones exponenciales, vimos cómo es la ecuación exponencial, vieron que la x de incógnita estaba en el exponente, y ahora lo que vamos a ver hoy es función exponencial, ¿sí? Entonces, una función exponencial general, genérica, va a tener esta forma. F de x igual, acá, ya no se asusten con las letras, pero bueno, cada letra tiene que ver con algo, ¿no? K por a la x menos b más c. ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo con ejemplos en realidad, ¿no? Porque si yo les digo ahora qué significa cada cosa, después no se van a acordar. Entonces, olvídense de esta ecuación así con letras eh, y vamos a ir llegando a esta ecuación general a partir de esto. Entonces, un ejemplo de una función exponencial puede ser f de x igual a 3 elevado a la x. ¿Sí? Entonces, toda función exponencial siempre va a tener, al igual que las ecuaciones exponenciales, el exponente, perdón, la incógnita en el exponente. ¿Sí? Victoria, buen día, perdón, ¿eh? ¿Cómo es tu apellido, Victoria? Ah, está bien, acá está, así ya te pongo preso. Entonces, como les decía, al igual que las ecuaciones exponenciales, en la función exponencial estamos hablando de lo mismo, ¿no? En donde la incógnita está en el exponente, ¿no? En este caso, al hablar de función, hablamos de variable. Entonces, si yo quiero representar esta función, ¿sí? Vamos a hacer los ejes. Quiero representar esta función en los ejes. Queremos que se vea. Eh, para representar estas funciones exponenciales voy a tratar de usar no las mismas escalas. Vieron que hasta ahora ustedes al representar funciones usaban una escala de 1 en 1. ¿Qué es esto? Que cada 1 centímetro correspondía a la unidad, ¿no? Esto ustedes en la hoja. ¿No se escucha? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Ah, bueno, posiblemente sea algún problema del dispositivo tuyo. Fíjate el volumen y eso, ¿sí? Bueno, genial, genial. Entonces, lo que en el eje X ahora vamos a representar con una escala de 1 en 1, por ejemplo, supongamos que se ve ahí, ¿no? Sí. Acá voy a tener el 1, acá el 2, acá el 3, ¿sí? Ahora, esa misma distancia que hay desde el 0 al 1 en el X, voy a usar una escala de 1 en 10 en el Y. ¿Cómo es? Cada un segmento, 10 unidades. Esto es más que nada, a ver, en realidad pueden usar la misma escala que en el eje horizontal, pero esto lo hacemos más que nada para que
al realizar la gráfica se vea mejor en realidad, ¿no? Lo que voy a graficar. Por eso siempre es conveniente en el eje vertical usar una escala de 10 en 10, ¿sí? O sea, fíjense que acá va del 0 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30. En cambio, en el eje horizontal continúo con la escala que usamos siempre, ¿no? 1, 2, 3, bueno. Entonces, ahora voy a intentar graficar esta función exponencial a través de una tabla de valores, ¿sí? Recuerdan que, ¿cómo era la cosa? Le tenía que dar valores a X para obtener valores de f de X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, empecemos por el 0. Si X vale 0, lo que tengo que hacer acá es reemplazar en la función donde está la X, poner un 0, ¿no? Entonces esto me va a quedar 3 elevado a la 0. 1. Muy bien. Bueno, veamos qué pasa si X vale 1, por ejemplo, ¿no? Si X vale 1, acá me va a quedar 3 elevado a la 1. 3 elevado a la 1, ¿cuánto me da? 3. Bien. ¿Y qué pasa si X vale menos 1? Si X vale menos 1, esto me va a quedar 3 elevado a la menos 1. ¿Y qué pasaba cuando tenía un número elevado? Muy bien, un tercio. ¿Sí? Un tercio. Bueno, entonces, más o menos, bueno, ahí tendría 3 puntos, ¿sí? Tendría 3 puntos para representar en los ejes, ¿no? Recuerden que, bueno, este era el eje, este era f de x y este era el eje x. Entonces, dijimos que cuando... No, 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 yo hice 3 para representar 3 puntos. Vos podés hacer más, pero no menos de 3, ¿no? Para ver cuál es en realidad la forma que tiene la función exponencial. ¿Está bien? Se pueden hacer muchos más. No tiene que ver con la base de la función exponencial. ¿Eh? Bueno, entonces, si x vale 0, dijimos que la función vale 1, ¿no? Entonces, 1 estaría en realidad por acá, porque dijimos que en el eje vertical, la escala que usamos es de 10 en 10. Entonces, la función estaría pasando aproximadamente por este puntito que está. Ahora, cuando x vale 1, estoy acá posicionado, la función vale 3. Entonces, estoy hablando aproximadamente de un puntito por acá, ¿no? Y cuando x vale menos 1, la función vale un tercio, ¿no? Entonces quiere decir que si menos 1 lo tengo acá, bueno, un tercio sería dividir el 1 en 3 partes, ¿no? Sería por acá, se ve ahí chiquitito. Entonces probemos con un valor más positivo a ver cómo va creciendo la función. Por ejemplo, fíjense que si x vale 3, acá me va a quedar 3 elevado a la 3 y esto me va a dar 27, ¿verdad? Entonces, si x vale 3, 27 estaríamos hablando de más o menos por acá. ¿Sí? Porque acá estaría el 25, 27 estaría más o menos por acá. Entonces, el punto aproximadamente sería ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta función tendría esta forma. Siempre recuerden que tiene que pasar por los puntos, ¿no? Sería algo así. Es como si fuera
una curva que va en crecimiento ascendente, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más de panza acá, ¿sí? Es una curva que va en crecimiento ascendente. ¿Por qué se llama exponencial? A ver, un segundo, ¿no? Gabriela. ¿Quién es? Perdón, buen día. ¿Quién es Gabriela Sud? Ah, perdón, perdón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Gaby? Buen día. Bien, todo bien, todo bien. Disculpame que no me acordaba tu apellido, ¿viste? Y aparte que me agarraste así, con la cabeza en la explicación. Bueno, dale, dale, dale. Bueno, entonces, este tipo de funciones suele verse en determinadas situaciones de la vida cotidiana, como ser, por ejemplo, eh, se trabaja en los laboratorios con crecimientos de bacterias, ¿sí? Nunca escucharon hablar de que, por ejemplo, ahora que estamos con el tema del COVID, coronavirus, el crecimiento en determinado país fue un crecimiento exponencial, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el crecimiento es, bueno, por ejemplo, hay determinadas bacterias que se reproducen por bipartición, ¿no? Bipartición, ¿qué significa? Que una célula se divide en dos partes iguales, ¿sí? Y cada una de estas se divide en otras dos partes, y cada una de esas que quedaron se van a dividir en dos partes también. Este es un proceso que se llama bipartición. Entonces, este tipo de crecimiento de determinadas bacterias se denomina exponencial, ¿sí? Bueno, esto es más o menos, fíjense que eh, en función del tiempo tenía una bacteria, después tengo dos, después tengo cuatro, después tengo ocho, y así en breve tiempo tengo millones, ¿sí? Entonces, este tipo de funciones sirven para describir estas cuestiones, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, sí, escucho. En realidad lo que hicimos acá fue representar la función, ¿sí? Representar y ver un tipo de función. Esta función, fíjense que la función original decía que era la función general, perdón, de toda función exponencial era k por a la x menos b. Entonces, ahora vamos a ver qué significa cada una de esas letras, ¿sí? Ah, y más c, me estoy olvidando del más c. Pero si yo me quedo con esta función, por ejemplo, ahora, f de x igual a 3 elevado a la x, y la comparo con esa que les mostré recién, ¿sí? En donde dice f de x igual a k por a la x menos b más c, entonces ahora voy a ver qué elementos coinciden con esto y cuáles no. Entonces, por ejemplo, a ver, en esta función del ejemplo, el 3, ¿a qué letra representa? A la A, ¿sí? O sea que A sería igual a 3, ¿no? Muy bien. Bueno, la X es esta que está acá. ¿Qué pasa con la K? ¿Cuánto vale K en este caso? Yo tengo 3 elevado a la X. Si no tengo ningún número adelante, entonces K vale 1, ¿sí? K es igual a 1. Y además, fíjense que esto dice acá menos B. Entonces, si acá no hay nada, acá sería un 0, ¿no? Más C, que también vale 0, porque no hay un número que se le esté sumando al 3 a la X, ¿sí? Entonces, en realidad,
si yo hubiese tenido que escribir la función de esta manera, la podría haber escrito, ¿no? Pero no tiene sentido poner x menos 0 y acá poner más 0, porque cuando sumo 0 no estoy sumando nada. ¿Sí? Este 1 que está delante del 3 vendría a ser este 1 que está acá, que sería el valor de k, que sería el multiplicador de la función exponencial, por así decirlo. ¿Sí? Si ustedes... Bueno, genial, genial. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, fíjense, ahí dice, se denomina función exponencial a toda función de la forma f de x igual a k por a la x menos b, ¿sí? Más c. Algo muy importante, dice, con a mayor a 0, quiere decir que a tiene que ser un número positivo siempre, ¿sí? Y a distinto de 1. ¿Por qué distinto de 1? Fíjense que a vendría a ser lo que sería la base de esa potencia, ¿no? Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de las funciones que tienen ahí debajo, que el que hicimos en el pizarrón es el ejemplo 2, que dice f de x igual a 3 elevado a la x, ¿sí? Eh, entonces, el valor de a representa la base de esa potencia, ¿no? Entonces, fíjense que esa base es un número positivo y distinto de 1. ¿Qué pasaría si fuese, en vez de un 3, un 1? ¿Qué pasa con esa función? Recuerden que es una función exponencial, ¿no? Claro, si ese valor de a fuese un 1, cualquier número que yo ponga en la x, que está en el exponente, al resolver, me quedaría 1, ¿no? Porque 1 elevado a cualquier exponente me daría 1. Entonces, dejaría de ser una función exponencial, porque en realidad dijimos que la función exponencial está describiendo un crecimiento, ¿no? Un crecimiento de manera brusca. Entonces, si yo tengo un 1 elevado a la x, cualquier número que reemplace por la x siempre me va a dar 1, entonces no me va a dar ningún tipo de crecimiento. Por eso es que si el valor de a es 1, no está representando una función exponencial. Tiene que ser un valor mayor a 1. ¿Sí? En realidad, no mayor a 1, distinto que 1, el valor de a. Y por otro lado, el valor de k, a ver si vamos a... antes de pasar al valor de k. Fíjense en el primer ejemplo, ¿sí? Que dice f de x igual a 1/3 elevado a la x, ¿sí? Fíjense la forma de la gráfica, ¿no? La forma de la gráfica, porque dice cuando a está comprendido entre 0 y 1. Bueno, de hecho, en este ejemplo, a vale 1/3, ¿sí? En cambio, en la otra, a es mayor a 1. Y de hecho, en la función, a vale 3, en el otro ejemplo. Fíjense la diferencia entre una gráfica y la otra. Una tiene un crecimiento exponencial, por así decirlo, hacia el más infinito, o sea, hacia los números positivos infinitamente gigantes, grandes, que sería la de cuando a es mayor a 1, y la otra, en cambio, que sería el primer ejemplo, tiene un crecimiento hacia el otro lado, ¿no? Hacia los números
infinitamente más chicos sobre el eje X. ¿Lo ven? O sea que siempre crece de manera exponencial hacia arriba, pero una crece hacia la izquierda y la otra crece hacia la derecha. Y esta diferencia se va a ver en relación a cuánto valga a cuánto valga esa letra A, ¿no? Que sería la base de esa función exponencial. ¿Se entiende? Si A está comprendido entre 0 y 1, el crecimiento es hacia la izquierda. Y ahora si A es mayor que 1, el crecimiento es hacia la derecha. ¿Lo ven ahí, chicos? ¿Sí? Fíjense que debajo de cada gráfica dice A.h igual a 0. Eso está haciendo referencia a lo que se llama asíntota horizontal. Por eso dice A.h. La asíntota horizontal es una línea imaginaria en los ejes que representa un límite en donde la función nunca la va a cortar ni la va a tocar. ¿Sí? O sea que, ¿esto qué quiere decir? Que va a ir creciendo, perdón, se va a ir acercando a esa línea, la gráfica de la función, pero nunca la va a cortar, ni va a pasar por encima de la misma, ni la va a tocar, ¿sí? Entonces, volviendo a lo de la asíntota, la asíntota horizontal, dijimos que era una línea imaginaria, en donde la función se iba a acercar cada vez más, pero nunca la iba a cortar ni a cruzar, ¿sí? Aunque ahí en la gráfica pareciera que en algún momento se tocan, en realidad el concepto de asíntota es ese, ¿no? Ahora, ahí abajo dice, funciones de la forma f de x igual a k por a a la x, donde k pertenece a los números reales excepto el 0, ¿sí? O sea que k puede tomar cualquier valor menos el 0, porque si k vale 0, eso se me hace 0 y chau, no tengo más función. ¿Está bien? Entonces, cualquier valor puede tomar k. Entonces, ahí dice que el valor de k va a modificar el valor de la ordenada. Entonces, ¿qué era la ordenada al origen? ¿Se acuerdan cuando vimos función polinómica? El significado de ordenada, por más que estemos en otra función, es el mismo. ¿Qué quería decir ordenada al origen? O qué era, mejor dicho, ¿no? A ver, ¿alguien si se acuerda? Sí. Ajá. Bueno, el otro sería. Está bien. Bueno, excelente. Al menos te estabas acordando. ¿Eh? Pero el que vos decías, en realidad son puntos de corte. Cuando la función corta al eje X, estamos hablando de una raíz, ¿sí? Que eran las que habíamos calculado cuando vimos la actividad de polinomios, que calculamos las raíces, bueno, en función polinómica también, ¿no? A través de los diferentes métodos que aprendimos, que eran Gauss, Ruffini. Y ahora el punto en donde la gráfica de la función corta al eje Y, ese punto es al que denominamos ordenada al origen, ¿sí? Entonces, volviendo ahora a la hoja que estamos viendo acá de función exponencial, si yo digo que k modifica el valor de la ordenada, quiere decir que el valor de k me va a indicar en qué punto del eje Y la gráfica va a cortar al eje Y.
¿sí? Recuerdan que cuando hicimos el ejemplo en el pizarrón de 3 a la x, que bueno, en realidad lo tienen ahí en ese cuadro que está debajo, fíjense que para la función que graficamos recién en el pizarrón, f de x igual a 3 elevado a la x, para esa función el valor de k era 1, porque no tenía ningún número adelante del 3, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando hicimos la gráfica, igual acá, si yo lo muestro, no se ve porque está muy chiquito, ¿no? Pero recuerden que eh, en la gráfica habíamos visto que la función pasaba en el eje Y por 1, que era cuando X valía 0, ¿no? Cuando X valía 0, 3 a la 0 me daba 1, entonces ese era el valor de la ordenada, que sería el valor de K. O sea que el valor de la ordenada en este tipo de funciones siempre va a estar adelante de lo que sería la potencia, ¿no? El número elevado al exponente. Bueno, si ahora ese valor de K vale 2, ¿qué quiere decir? El significado es que la función se va a desplazar, en realidad no se va a desplazar, que va a pasar ahora, cuando corte al eje Y, por 2, ¿sí? Y si vale 5, por 5, y así. Entonces, en síntesis, ese valor de K está representando a la ordenada al origen. Entonces, el valor de K era el que estaba delante del número con el exponente, ¿no? Bueno, vamos a borrar acá, después en todo caso lo hacemos bien. Porque K estaba delante de la letra A, ¿no? Entonces, si la función ahora es esta que escribí acá era la función general, ¿no? Me cayó y se me está secando el filo. Entonces, esta es la función para cualquier caso, ¿no? La función exponencial para cualquier caso. Esta era la función exponencial que tenía yo ahora. Entonces, el valor de K dijimos que representaba a la ordenada al origen, ¿no? Era el que modificaba la ordenada al origen. Entonces, si yo tengo, a ver, vamos a hacer el gráfico así. Si yo tengo los ejes acá, entonces la ordenada al origen, recuerden que se representaba en el eje X, ¿no? En el eje Y, perdón. Era el punto que cortaba el eje Y. Entonces, supongamos que acá tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, y así, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ponerle valores. Entonces, para esta función exponencial, la función va a tener esta forma, ¿no? Va a venir de acá, va a pasar por el 1 y va a subir así hacia arriba. Y cada vez que se aleje más para los valores de x negativos, se va a acercar cada vez más al eje X, pero nunca la va a tocar, ¿sí? Bueno, entonces el valor de la ordenada era 1, ¿no? ¿Por qué? Porque esta función es f de x igual a 1 por 3 a la x. Ahora, si yo quiero representar, por ejemplo, f de x igual a 2 por 3 a la x, ¿sí? Lo que va a cambiar acá, en realidad, es el valor de la ordenada. Ahora, el valor de la ordenada, en vez de valer 1, va a valer 2. Entonces,
Ahora esta misma función va a pasar por el punto 2 en i. Acá se va a pegar a esta, pero esto va a ser así. ¿Sí? O sea que el valor de k, en realidad, modifica el punto en la gráfica por donde va a pasar la función, nada más que eso. ¿Por qué? Es lógico, ¿no? Porque la ordenada al origen, si decimos que es el punto en donde la función corta el eje y, ¿cuánto vale x cuando corta el eje y? Vale 0, ¿no? Pero todo número elevado a la 0 da 1, entonces, si yo reemplazo por 0 acá ahora, me va a quedar 3 a la 0, 1, 1 por 2 me va a dar 2. Entonces, por eso se modifica la ordenada, porque tengo un 2 adelante, que es el valor de k, para el cual al multiplicarlo por 1 me va a dar 2. Y si ahora vale 3, bueno, si ahora vale 3, va a pasar por acá. Entonces, fíjense que en realidad el significado de k es ese. Modifica el valor del ordenado. Nada más que eso. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, y ahora entonces vamos a ver eh, qué significado tiene ahora el valor de b, de esta b que está acá. Ahí. En la ecuación general, ¿qué significa esta b? Bueno, fíjense que en este caso, en el ejemplo que habíamos visto, dijimos que acá b valía 0 porque a la x no tenía ni nada que le estaba restando o podría ser que le esté sumando también, ¿no? Entonces, en este ejemplo, el valor de b vale 0. Pero ¿qué me indica el valor de b? El valor de b, en realidad, me indica cuánto se va a correr la función sobre el eje x. O sea, de forma horizontal, ¿no? Entonces, por así decirlo, esta función así sería la estándar, por así decirlo, ¿no? Ahora, si yo a x ahora le resto 1, por ejemplo, si yo a x le resto 1, esto quiere decir que esta función se va a correr una unidad hacia la derecha. Y si yo le sumo 1, la función se va a correr una unidad hacia la izquierda. Siempre hablando sobre el eje X, ¿no? Entonces es como si yo agarrara esto así, imagínense, este borrador que está acá, y lo corro, si es más 1, lo corro una unidad hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Y si acá es menos 1, lo corro una unidad hacia la izquierda. Bueno, con la función lo mismo, como si agarro esto así y lo traslado hacia la izquierda o hacia la derecha. No, simplemente que se va a trasladar hacia la derecha o hacia la izquierda la gráfica de la función. Entonces, a ver, mira, en el gráfico en realidad vamos a hacer con una sola para que no, porque si no se va a hacer un lío bárbaro. ¿Eh? Vamos a hacer los ejes de nuevo. Entonces, acá tengo el eje Y. Y acá tengo el eje X. Entonces, bueno, no importa cuál es la función, pero vamos a hacer aproximadamente
una parecida a la que estaba recién. Bueno, hagamos esta, a ver, está bien. Primero era así, ¿no? Era f de x igual a 3 elevado a la x, entonces, a ver, cuando x vale 0, la función valía 1, quiere decir que pasaba por acá. Cuando vale 1, la función vale 3. O sea que pasa por acá. Bueno, entonces esto era así, algo así, ¿no? Y así, pasa así. Y a medida que me voy alejando hacia la izquierda por los valores de x, se va acercando cada vez más al eje x, ¿sí? Este era el eje x y este el eje x. Entonces, ahora, si el valor de b dijimos que era, vamos a hacerlo con otro color para que se vea, el valor de b dijimos que era menos 1, este valor de b me indicaba a mí, que corresponde acá a este en realidad, que en realidad es 1, ¿no? Porque el menos es de la forma. Dijimos que era, me indicaba el desplazamiento, ahora sí voy a hablar de un desplazamiento, de la función hacia la derecha. Quiere decir que toda la función se desplaza una unidad. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que ahora este punto se va a desplazar acá, este punto se va a desplazar acá, ¿sí? Siempre hablando de una unidad. ¿Se entiende? Entonces, bueno, vale. Entonces ahora esto, eh, si cada punto, este punto se desplaza acá y así, ¿no? Bueno, entonces esto ahora va a ser así. ¿Sí? Y si ahora es, a ver, esta sería f de x igual eh, a 3 a la x menos 1. Y si ahora la función es, vamos a escribirla acá, a ver, f de x igual a 3 a la x más 1, quiere decir que por tener más 1 acá, se va a desplazar ahora hacia la izquierda. Entonces, desde la original, que era la negra, ¿no? La que hice con negro acá. Entonces, de acá, este punto ahora va a estar acá, ¿sí? Este punto va a estar acá. Bueno, y esto va a ser así ahora. Ahí. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, el resto lo está entendiendo un poquito más. Bueno, genial. Me alegro. Bueno, y el otro valor que no vimos todavía era este que decía más C, ¿no? Porque ya hasta ahora vimos que el valor de K me indicaba ¿cómo es? El valor de la ordenada, ¿no? El punto donde la gráfica cortaba el eje Y. Después, el valor de B me indica lo que la gráfica de la función se mueve hacia la derecha si es menos B y hacia la izquierda si es más B, ¿no? O sea, el desplazamiento horizontal es lo que me está representando. Y ahora el valor de C me va a indicar cuánto se desplaza la función hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Entonces, eh, estoy hablando en el eje vertical. Lo mismo que pasó con B en el eje horizontal, cuánto se desplazaba hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora el valor de C me indica cuánto se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por ejemplo, ahora, si yo tengo que la función ahora es f de x igual a 3
a la x más 1 quiere decir que de la función original, que era esta que estaba representada en color negro, la original era 3 a la x, al sumarle 1, quiere decir que la función se desplaza una unidad hacia arriba. O sea que cada punto va a estar desplazado una unidad hacia arriba, este también una unidad hacia así. ¿Sí? Este una unidad hacia arriba y así. Entonces, ahora esto va a ser algo así. ¿Sí? Entonces, toda la función se desplaza una unidad hacia arriba. Y si el valor de c es menos 1, entonces quiere decir que ahora la función se desplaza una unidad hacia abajo. ¿Sí? O sea que de esta negra original, ahora la función de cada punto, bueno, voy a, va a ser así, ¿no? Va a ser 1 para abajo, esto va a ser así. ¿Lo ven? Entonces, cada elemento representa un cambio, ¿no? En esa función. El valor de K dijimos que representa a la ordenada, el valor de B, el desplazamiento de la función con respecto a la original, que es 3x, 3 a la x, hacia la izquierda o hacia la derecha, y el valor de C, lo que se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Y este valor de C va a coincidir con lo que vamos a llamar la asíntota, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, bueno, acá en el gráfico, vamos a quedarnos con esta, ¿no? Voy a borrar todo esto que está acá. Entonces, si me quedo con la que está en verde, que era f de x igual a 3 por x, a 3 a la x, más 1, voy a representar esa función. A ver. Voy a hacer los ejes. Bueno, entonces, bueno, hagamos la escala. Acá la escala del eje X. 1, 2, 3, 4, 5 y hacia la izquierda los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Bueno. Y ahora hago lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Bueno, acá tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Bueno, este es el eje Y, este es el eje. Entonces, para esta función, fíjense, cuando yo la voy a representar a través de una tabla de valores, vamos a hacerla acá, le voy a dar valores a X para obtener valores de Y. ¿Sí? Entonces, cuando X vale 0, esto me va a quedar 3 a la 0, que me da 1, más 1 me da 2, ¿no? ¿Me siguen? ¿O quieren que hagamos las cuentas? Sí, ahí no se ve la tabla. Ahí. Cuando X vale 1, esto me va a quedar 3 elevado a la 1 me da 3, más 1 me da 4. Cuando X vale menos 1, esto me va a quedar 1/3 más 1, esto me va a dar 4/3. Bueno, a ver.
supongamos que x vale menos 2, esto me va a quedar un noveno más 1, me va a quedar 10 novenos, bueno, y así, ¿no? Si hago valores más grandes, por ejemplo el 2, ya esto se me va a 10, ¿no? Entonces, capaz que no me conviene, porque hice la escala la hice ahora de 1 en 1, por eso les decía que hacíamos la escala un poquito más grande. Pero bueno, es para que vean más que nada esto de la asíntota. Entonces, vamos a representar esos puntos. Cuando x vale 0, y vale 2, ¿sí? Cuando x vale 1, y vale 4, sería acá el punto. Cuando x vale menos 1, y vale 4 tercios, que está por arriba del 1, sería por acá. Cuando x vale menos 2, y vale 10 novenos, que estaría por acá, ¿no? Entonces, si yo les digo que este más 1 significa que tengo una asíntota horizontal en y igual a 1, eso quiere decir que por el 1 va a pasar una línea imaginaria que va a ser paralela al eje X, en donde la función nunca la va a cortar ni a pasar por encima, ni a tocar, ¿sí? Entonces, esa asíntota me la da este valor, más 1. Y es más 1, estoy del 0, 1 para arriba. Entonces la función va a ser algo así, ¿no? Bueno, esto para hacerlo a pulso es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, el sentido es que esto se acerca cada vez más, pero nunca lo toca. Ese es el sentido, ¿sí? Se mueve del 0 un lugar hacia arriba. En realidad, vos fijate que si yo esto lo bajo, si le saco este más 1 y lo bajo, sí, se están moviendo todos los puntos. ¿Lo ves? ¿Entendés? Si yo este más 1 lo saco, tendría que bajar 1 hasta acá. Entonces este baja 1 y así. Entonces, si esto lo saco, vamos a sacarlo. ¿Cuál es la asíntota horizontal ahora? C, claro. ¿Sí? Entonces ahora esta línea azul que dice acá, imaginaria, la tendría que hacer sobre el eje X. ¿Sí? Entonces todo se traslada un punto hacia abajo. ¿Está bien? Bueno. Y si yo ahora tengo... a ver, hagamos... Si acá es menos 1, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa si ahora es 3 a la x menos 1? Entonces, en la tabla de valores, ¿qué me va a quedar? A ver, vamos a ver. Veamos si me da bien la tabla de valores. Cuando x valga 0, 3 a la 0 me da 1, menos 1 me da 0, ¿no? Entonces, cuando x vale 0, y también vale 0. Cuando x vale 1,
Esto me queda 3 elevado a la 1, me da 3. 3 menos 1 me da 2. Cuando x vale menos 1, esto me va a quedar un tercio menos 1 me va a dar menos 2 tercios. Y cuando vale menos 2, esto me va a dar un noveno menos 1 sería menos 8 novenos. Bueno, y cuando x vale 2, si le doy el valor 2, ahí no se ve en el pizarrón, ¿no? Si le doy el valor 2, me queda 3 elevado a la 2, 9, menos 1 me da 8. ¿Sí? Quiere decir que, bueno, ese punto capaz que lo puedo llegar a marcar. Entonces, ahora voy a marcar esos puntos en la gráfica, en los ejes. Entonces, cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 2. Voy por acá. Cuando x vale menos 1, el valor es menos 2 tercios. Entonces, a ver, si este valor es menos 1, menos 2 tercios, estaría por acá más o menos, ¿no? No sé si se alcanza a ver, pero bueno, más o menos estaríamos hablando de este puntito de acá. Y si x vale menos 2, estoy hablando de menos 8 novenos, ¿sí? Fíjense que son siempre valores que se acercan cada vez más al menos 1, pero que nunca lo tocan, ¿no? Entonces, según esta ecuación, ahora la asíntota horizontal estaría pasando por el punto menos 1, ¿no? Vení. O sea que estoy hablando de esta asíntota. La función, en realidad, sería la que pasa por acá, por este, por este, por este, y se va acercando. Bueno, acá me salió, se fue alejando, en realidad se va acercando cada vez más a esa asíntota que era menos 1. ¿Lo ven? Entonces, esta que está acá, que dibujé recién, sería 3 elevado a la x menos 1. Y la otra sería 3 elevado a la x más 1. 3 elevado a la x más 1. ¿Sí? Y la que está en el medio de esas dos es 3 a la x. Sería esta, ¿no? Pasaba acá por el 1, cuya asíntota horizontal es en realidad 0. Y igual a 0. Perdón, pero no tengo muchos puntos. Entonces, esta sería 3 a la x. Entonces, ahí queda claro que el valor de C es el que me va a indicar a mí lo que se desplaza la función original hacia arriba o hacia abajo. ¿Lo ven? Bueno. Bueno, el resto, chicos, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, y el otro ejemplo, este era el ejemplo cuando A era mayor que 1, ¿no? Habíamos dicho que para este caso era A era mayor que 1. Pero ¿qué pasaba si A estaba comprendido entre 0 y 1? Bueno, por ejemplo, ahí el que tienen ahí en la fotocopia es si A vale un tercio.
Entonces ahora la base de esa potencia va a ser una fracción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, f de x igual vamos a poner un medio, ¿no? Un medio elevado a la x. Fíjense que ahora el valor de a está comprendido entre 0 y 1. ¿Sí? Porque un medio en realidad es la mitad de 1, ¿no? 0,5. Bueno, ¿cuál es el cambio cuando pasa esto? Cuando el valor de a está entre 0 y 1. En realidad el único cambio es todo lo demás que vimos recién para el otro caso es lo mismo. El único cambio es que ahora la función, en vez de ser así, va a ser al revés. Así. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer este ejemplo. A ver. Voy a dibujar los ejes. Acá tenemos un eje, acá el otro. Entonces, bueno, supongamos que acá tengo bueno, voy a hacer los valores positivos hacia la derecha y los valores negativos hacia la izquierda. Y en esta voy a hacer como habíamos hecho al principio, ¿no? Vamos a representar con otra escala para que ustedes puedan visualizar correctamente eh, los valores. Entonces, vamos a hacer así. Acá está el 10, acá estaría el 20, por acá estaría el 30, por acá estaría el 40. Bueno, y ahora hago una tabla de valores. Le doy valores a x para obtener valores de y. Entonces, si x vale 0, cuando reemplace acá me queda un medio elevado a la 0, esto sigue dando 1, ¿no? Esto no hay inconveniente, sigue dando 1. Cuando x vale 1, cuando reemplace acá me va a quedar un medio elevado a la 1, me va a seguir dando el mismo número, un medio. Porque todo número elevado a la 1 me daba el mismo número. Bueno, ¿y qué pasa ahora para los valores negativos, ¿no? Por ejemplo, cuando x vale menos 1. Cuando x vale menos 1, esta fracción se invierte y me queda, en realidad, el 2 arriba, pero con un signo menos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que se invertía y cambiaba el signo. Entonces, eh, esto me va a quedar, cuando x vale menos 1, perdón, se invierte, lo que cambia el signo al invertirse es lo del exponente, ¿sí? Pero no el del número. Por ejemplo, a ver, acá sería un medio elevado a la menos 1. Cuando se invierte, esto me queda 2 sobre 1 elevado a la 1, que al resolver me da 2. Entonces el resultado de esto es 2. Cuando x vale 2, al reemplazar acá, esto me va a quedar un cuarto. Y cuando x vale menos 2, cuando yo reemplace acá, esto me va a dar 4. ¿Sí? Bueno, y cuando x valga, por ejemplo, menos 3, cuando x valga menos 3, esto me va a quedar
8. Y así voy a ir subiendo, ¿no? Entonces, ahora vamos a marcar los puntos. A ver, cuando x vale 0, dijimos que y vale 1. Voy a cambiar la escala en este y, porque si no se va a ver muy chiquito el gráfico. A ver, vamos a poner una escala ahora de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno. Cuando x vale 0, y vale 1. ¿Sí? Estoy hablando de este punto. Cuando x vale 1, sería acá, y vale un medio, ¿no? Sería la mitad, por acá. Ahí. Cuando x vale menos 1, y vale 2. Sería este punto de acá. Cuando x vale 2, y vale un cuarto. O sea que, fíjense cómo me voy acercando a la asíntota horizontal y igual a 0, ¿no? Cuando x vale menos 2, y vale 4, bueno, cuando vale menos 3, y vale 8, que estaría por acá, ¿no? Bueno, entonces, en realidad, la diferencia con los anteriores es que ahora la gráfica es así, es al revés, ¿no? Vieron que las otras tenían esta forma, ahora en realidad esta tiene esta forma. Y eso sucede cuando el valor de A está entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta, no? Bueno, eh, entonces en la actividad ustedes tienen 3 puntos. En el punto 1, bueno, después mírenla, dice completar las tablas, hay unas tablas ahí, ¿no? Que son tablas de valores en realidad. Es esto que hicimos acá, pero en formato así horizontal, nada más. Entonces tienen que completar esas tablas y graficar las funciones en un mismo eje, ¿sí? Para que se vea quizás son funciones parecidas, en donde cambia por ahí el valor de la ordenada, ¿sí? Y ustedes vean que dependiendo del valor de la ordenada, la función va a cortar al eje Y en determinado punto. Después en el punto 2 tienen que graficar unas funciones y completar una tabla, ¿sí? Entonces tienen funciones así, de este tipo, con valores numéricos de k, de b y de c, y entonces tienen que, en base a esa función, completar la tabla y poner cuál es el valor de k, cuál es el valor de a, cuál es el valor de c. En realidad es identificar, ¿no? Por ejemplo, si la función que yo tengo es 2 por 4 a la x más 3 menos 1, entonces ahí en la tabla le va a decir, bueno, ¿cuánto vale k? ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale c? Entonces ustedes tienen que saber que, bueno, que k va a valer 2, porque es el número que está delante de la potencia, que el valor de a es la base de este exponente, que sería 4 en realidad en este caso, que el valor de b va a valer menos 3, porque acá dice más 3, entonces con signo cambiado, y que el valor de c vale menos 1. Eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Y después dice que las tienen que graficar. Y en el punto 3 tienen que unir con flecha la función con su asíntota horizontal correspondiente. Entonces, ustedes tienen a la izquierda una serie de funciones. Recuerden que cuál era el valor que me decía cuál era la asíntota. Era este. Entonces, si yo tengo esta función acá y del otro lado tengo, no sé,
4, 5, 8 y 1, la voy a tener que unir con la que dice 1, ¿no? Porque esta es la que me está indicando que la asíntota horizontal vale 1. Así que bueno, cualquier duda, igual vamos a hacer 2 clases con este tema, ¿sí? Entonces, ahora ustedes ya pueden empezar a hacer la actividad, les van a surgir dudas, me pueden preguntar. El viernes que viene hacemos una clase de ejercitación, si quieren, ¿sí? De hacer ejercicios en el pizarrón que nos ayuden a resolver la actividad. ¿Les parece? Bueno, perfecto. En estos días les subo el video de la clase, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana, que descansen y nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.